Quiero leerte un texto bíblico, así que me gustaría que todos podamos tener nuestra Biblia a mano, nuestros dispositivos, lo que tengas a mano. Hoy podemos llevar la Biblia a todos lados, no solo en hojas, sino también en nuestros dispositivos. Así que el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 39, y la palabra dice de la siguiente manera: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Les vuelvo a leer, Hebreos capítulo 10, verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero quiero leerte otra versión. La Biblia de lenguaje para todos dice de otra manera un poco más nuestra. Dice: pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe, dice la palabra. Y si a muchos de nosotros o a muchos cristianos le preguntaran, ¿hasta cuándo vas a seguir a Cristo? ¿O hasta cuándo, hasta qué edad o hasta cuándo vas a seguir a Cristo? Y yo creo que la respuesta de muchos sería: hasta que me muera, hasta que Cristo venga a buscarme. Y muchas veces tenemos tantas respuestas, algunos dirían para toda la vida, pero lastimosamente esas frases a veces son el reflejo de una simple emoción, y la realidad de mucha gente que dice seguir a Cristo, dice su vida habla de lo contrario. Es decir, mucha gente diría: ya hasta que me muera, hasta que Cristo venga a buscarme, le serviría hasta el final, pero, pero es el reflejo muchas veces de la emoción de alguien. Yo quiero decirte que nosotros, el cristianismo no es una vida de emociones, sino una vida de convicciones. Es decir, nosotros vivimos por convicción, vivimos por fe, y estamos convencidos de que Jesucristo es el que nos salva, es el que nos hace libres y es el que camina delante nuestro cuando nosotros se lo permitimos. Entonces, muchas veces esas frases son, como les dije, el reflejo de una emoción, porque en realidad la vida de muchos dice lo contrario. Definitivamente, yo creo que cuando nos entregamos a Cristo, aceptamos al Señor, somos salvos mientras mantenemos nuestra conducta espiritual y nuestra vida. Pero quiero hablarte de esa vida cristiana que muchas veces nosotros la condicionamos y la condicionamos por las circunstancias de la vida. Si hay algo que tenemos que comprender y que nos dejó bien claro nuestro Señor Jesucristo al caminar aquí en la tierra, es que siempre hizo la voluntad del Padre. Él podía abortar los planes del Padre porque vino a la tierra siendo hombre, con defectos como nosotros, respiraba como nosotros, se reía como nosotros, era un ser humano más. Es decir, tuvo que encarnarse en un ser humano para poder vencer. Sin embargo, la Biblia dice que en esos años que Él caminó sobre la tierra nos dejó bien establecidas las pautas espirituales que nosotros necesitamos en este tiempo para poder estar firmes, para poner las manos en el arado y no mirar hacia atrás. Es por eso que yo he escuchado a lo largo de mi vida, de mi vida cristiana, frases como: nunca dejaría de seguir a Cristo, nunca dejaría de servir al Señor, nunca dejaría de amar a Cristo, lo seguiría hasta el final. Pero a veces son frases, como les dije, que solamente son el reflejo de un momento emocional, de una emoción, porque muchas veces la realidad de las vidas dicen lo contrario. Entonces, a veces una persona es cristiana hasta que pase algo en su iglesia, o hasta que se desanima, o hasta que se decepciona, o hasta que se desalienta. Quiero que me entiendan, porque un cristiano que vive convencido, alguien que ha decidido poner las manos en el arado, es alguien que dice: yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, qué importante, ahí está, ahí televisión tiene,
pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo vas a seguir a Cristo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir a Cristo? ¿Hasta cuándo? Entonces, debería ser una convicción hasta que Cristo venga a buscarme, hasta que el Señor me lleve, hasta que el Señor venga a buscar su iglesia. Debería ser una convicción, no debería ser una emoción. Es decir, necesitamos dejar de condicionar nuestras vidas en Cristo por las circunstancias que la vida muchas veces nos impone. Entonces, yo les decía recién que muchos dicen, yo sigo a Cristo, pero resulta que cuando pasa algo en su iglesia se desanima, se decepciona, se desalienta, o dice alguien, yo sigo a Cristo hasta el final, pero viene una prueba difícil, viene un momento duro, lo hace dudar de Dios y hace dudar también su fe. Entonces, quiero que por medio de este mensaje que vamos a compartir esta noche, yo creo que el Señor quiere alentarnos a cada uno de nosotros a que podamos tomar la mejor decisión de nuestras vidas, que es no volver atrás, es decir, seguir hacia adelante, seguir hacia adelante. Y es una de las cosas que nos tiene que caracterizar a los cristianos. Y la Biblia tiene muchos ejemplos de gente perseverante, gente que no ha decaído en la fe, gente que ha dicho, yo voy hasta el final con el Señor, yo voy hasta el final con Cristo. Es decir, gente que ha aprendido a poner las manos en el arado, como dijo el Señor, y no mirar hacia atrás. Así que yo quiero esta noche que puedas alentarte, que un problema, una prueba, una tentación, una dificultad, no sea el motivo que te desaliente, que no seas de aquellas personas que solamente que retroceden para perdición, como dice la palabra, sino que tienen fe para preservación del alma. Yo quiero decirte algo esta noche, que el Evangelio de Jesucristo no es para gente cobarde. Y cuando estoy hablando de gente cobarde, tal vez se malinterprete la palabra, porque tenemos un concepto de la cobardía. Muchas veces pensamos que cobarde es aquel que a lo mejor no se enfrenta literalmente con otra persona, que no se enfrenta ya sea una confrontación con palabras, una confrontación con golpes o lo que fuere. Ese es el concepto que tenemos de cobarde. Pero la cobardía el concepto de la cobardía en el Evangelio va mucho más allá, porque hay que ser valiente, que es lo contrario de la cobardía, para poder seguir a Cristo. Valiente cuando vienen los momentos difíciles, porque cuando todo va bien, todo el mundo está emocionado, todo el mundo dice, yo amo a Cristo, yo sigo a Cristo, pero ¿qué cuando vienen los momentos en los que hay que soportar esos momentos donde somos probados, esos momentos donde la Biblia dice que a todos nosotros nos llega el día malo, a buenos, a malos, a cristianos, a no cristianos, a todos? Pero ¿cuál es la diferencia que tenemos nosotros en Cristo? Es que cuando llega el día malo, podemos resistir, podemos soportar. La Biblia dice que el Señor jamás pondrá en nosotros una dificultad, una circunstancia que nosotros no podamos soportar. Eso es algo que tenemos que entender. Y también el Señor siempre nos estará fortaleciendo en esos momentos en que vienen las dificultades o en que vienen los problemas. Así que yo quiero esta noche, por medio de la palabra o de esta palabra que acabamos de leer, decirte que el Señor nos alienta a que puedas tomar la mejor decisión de tu vida, que es no volver atrás. Y definitivamente no es fácil tomar esa decisión, y mucho menos mantenernos firmes, pero en la palabra de Dios encontramos lo que necesitamos en nuestra vida para que esa decisión sea una realidad en nosotros. Mucha gente, y es cierto, mucha gente dice, llegar no cuesta, el tema es mantener. Aceptar a Cristo, lo aceptamos al Señor, pero de allí tenemos que aprender a mantener nuestra vida cristiana. Tenemos que aprender a mantener nuestra comunión con Dios. No tenemos que permitir que el fuego del Espíritu
espíritu se apague. Es decir, es fácil decir voy a aceptar a Cristo en mi corazón. Pero de ahí en más necesitamos aprender con la ayuda del Espíritu de Dios a mantenernos firmes sin fluctuar, firmes sin decaer, firmes sin sentirnos frustrados, sin sentirnos engañados por el mismo infierno. Es decir, el Evangelio, me dijo alguien una vez, es para valientes. Es para gente valiente, es para gente que se anima a ir por más. Por eso quiero que puedas buscar Colosenses capítulo 4, verso 12. Y vamos a leer lo que dice esta palabra. Colosenses capítulo 4, verso 12. Dice, os saluda Epafras. ¿Qué nombre? ¿Alguien quiere ponerle ese nombre a su hijo? Epafras. Dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Les vuelvo a leer este pasaje. Os saluda Epafras, dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Creo que en este texto encontramos tres palabras muy importantes. Una de ellas es firmes, perfectos y completos. Es decir, se nota que este hermano clamaba por todo, gracias televisión, por todos los hermanos en Cristo de allí en aquel tiempo, y dice que hacía oraciones encarecidamente. Es decir, que él clamaba y oraba, era un intercesor que estaba constantemente clamando. ¿Para qué? Para que los hermanos allí, para que los colosenses estén firmes, para que ellos no decaigan en su fe, pero también para que sean perfectos y completos en todo lo que Dios quiera. Es decir, que ninguno de ellos se vuelva atrás por ninguna circunstancia de la vida. Es decir, estamos hablando de firmeza, de ser perfectos en Cristo y de estar completos. Y quiero hablarte de estas tres palabras, porque estas tres palabras para nosotros, yo encontré esto muy importante para nuestra vida cristiana, para nuestro seguir en este peregrinar con Cristo. Y quiero que podamos en esta noche meditar en esta palabra. Meditar en estas tres palabras que dice el libro de Colosenses, capítulo 4, verso 12. Ya leímos recién al principio que Hebreos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, pero aquí dice que esta persona intercedía, esta persona oraba, era un servidor de Cristo y encarecidamente rogaba, dice, para que estas tres cosas no nos falte, dice, en todo completo, dice, en todo lo que Dios requiere. Entonces, estas tres cosas son firmezas, perfección en Cristo y estar completos en Cristo. Así que quiero que podamos meditar en esta palabra, y en la primera palabra que vamos a hablar es de la firmeza. Vamos a meditar en la firmeza y qué nos dice la palabra de Dios acerca de la firmeza. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Quiero que podamos leer en casa, puedan marcar. Y tenemos que entender que las pruebas y las dificultades no me harán volver atrás. No pueden hacernos volver atrás. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice en la traducción del lenguaje actual, tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por Él. Es decir, debemos estar dispuestos como soldados en Jesucristo, debemos estar dispuestos a estar siempre peleando la buena batalla, porque por causa de Cristo vamos a tener que pelear una batalla.
y nuestra batalla es espiritual. Muchas veces esa batalla tiene que ver con sufrimientos, penalidades, dice la otra versión. Muchas veces esas batallas tienen que ver con dolores en el corazón, tienen que ver con aflicciones, tienen que ver con luchas que tenemos como cristianos, pero es allí donde nosotros vemos la mano de Dios y la mano del Espíritu Santo fortaleciéndonos y levantándonos de cada momento difícil, dándonos la salida para poder atravesar ese momento difícil. Esa es la diferencia que tiene el seguir a Cristo y el no seguir a Cristo. Es decir, los dos tipos de personas, el que sigue y el que no sigue, los dos van a sufrir las mismas consecuencias. Es decir, el día malo siempre vendrá, pero la palabra dice que nosotros, por seguir a Cristo, siempre vamos a tener una salida, siempre vamos a encontrar una salida. Y la Biblia dice, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto, dice, a sufrir por Él, es decir, a atravesar momentos difíciles por Él. Y en el original, la palabra firme que estamos analizando, es una palabra en el original, en el griego, es una palabra que significa estar, permanecer, estar firme, estar anclado. La palabra en el original, en el griego, es istemi, que significa estar, que significa permanecer, que significa estar firme, estar anclado. Es decir, debemos decidir, es una decisión estar. Pase lo que pase, yo voy a estar ahí, yo no voy a retroceder, yo no voy a renunciar, aunque muchos lo hagan. Porque nuestra vida tiene que ver con esto, con esa devoción y esa fe que tenemos hacia la presencia de Dios. Entonces, pase lo que pase, yo voy a estar siempre firme, adorando, alabando al Señor, predicando la palabra. No voy a retroceder, no tenemos que retroceder. Es decir, tenemos que estar dispuestos porque sabemos quién pelea nuestras batallas, a no renunciar, a no retroceder. Aunque vamos a ver a muchos alrededor que tal vez tienen una apariencia de estar firmes, pero ya en su corazón, en su mente, están pensando en renunciar. Mucha gente cuando ve el momento difícil, ahí se nota si las decisiones que tomaron de seguir a Cristo son decisiones emocionales o decisiones espirituales con convencimiento de lo que la palabra dice. Porque en la emoción, en un momento, podemos decir cualquier cosa. Yo escuché muchísima gente hablar en la emoción. Decir que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, prometer cosas, prometerle cosas a Dios, decir que vive tu alma. Escuché decir, pastor, que no te voy a dejar nunca. Los otros días estaba mirando algunos mensajes que uno a veces recibe en los cumpleaños de muchos, de hace como 4 o 5 años, y comencé a mirar mucha gente y comencé a prestar atención, porque escuché felicitarme a tanta gente que decía, vive Jehová, vive tu alma, que nunca te dejaré, que siempre estaremos peleando codo a codo el Evangelio de Jesucristo. Pero resulta que con el correr del tiempo fueron retrocediendo y no están más. Entonces, la palabra decidir significa estar, significa pase lo que pase, voy a estar ahí, no voy a retroceder, yo no voy a renunciar, aunque otros lo hagan. Entonces, no hay duda que los buenos soldados van a sufrir penalidades, como dice el versículo que hemos leído. Los buenos soldados de Jesucristo van a escuchar que otros quieren rendirse, van a escuchar que otros quieren regresar, volver atrás. Tal vez oirán al enemigo gritar que tenés que rendirte, pero un buen soldado de Jesucristo decide estar hasta el final. Quiero que entienda, hasta el final, porque tal vez el enemigo te estará hablando al oído en un momento difícil, en un momento de prueba, en un momento de adversidad, que es ahí donde somos tentados por el enemigo, a tirar la toalla, a abandonar, a buscar mejores lugares. Por ahí decimos, no, voy a buscar un mejor lugar, aquí me va mal, y así vamos arrastrando y nunca vamos terminando nada de lo que hicimos. Es decir, estamos un poquito aquí, un poquito allá. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona dice, yo voy a seguir a Cristo hasta el final, pero lo dice emocionadamente nada más, y resulta que ante la primera
prueba, ante la primera dificultad, ante el primer problema, vuelven para atrás, es decir, se rinden. Cuando oyen gritar al enemigo, el enemigo le pega un grito con un problema, porque muchas veces le pega un grito a Satanás con un problema, usa a personas muchas veces para pegarle un grito a otro, y es suficiente. Ahí se ven los verdaderos soldados, los verdaderos valientes, que dicen, voy a seguir hasta el final. No nos olvidemos que nuestra relación y nuestro compromiso no es con un cartel, nuestro compromiso es con Jesucristo. Nuestro compromiso no es con un pastor, mi compromiso es, y tu compromiso debe ser con Jesucristo. Cuando nos mantenemos enfocados en esa decisión que Jesucristo, con Él hemos hecho un compromiso de seguirlo hasta el final, yo quiero asegurarte de que Él va a pelear nuestras batallas. Él nos va a ayudar a mantenernos firmes. Amén. Y la palabra de Dios, aquel que se mantiene firme, la palabra de Dios menciona que nuestro Dios tiene preciosas promesas y grandes galardones para los que son fieles, para los que son fieles. Quiero leerte dos pasajes de las Escrituras para que puedas entender que el Señor tiene grande galardón para los que son fieles. Ahora, yo quiero que puedas entender algo, porque la palabra dice que el Señor conoce, escudriña nuestros pensamientos. La Biblia dice que el Señor escudriña nuestros pensamientos. Entonces, yo quiero que entiendas, porque a todos nos gustaría o nos gusta ser galardonados. ¿A quién no le gusta que lo galardonen, que lo premien? Pero la Biblia dice que el Señor paga conforme a nuestro corazón. Y si nosotros tenemos un corazón emocional, un corazón que le dice, sí Señor, te voy a seguir hasta el final, pero siempre estás allí en la cuerda floja, o sea, al límite, jugando al límite, que ya te vas, que ya vas a abandonarlo, que ya vas que ya vas a retroceder. El Señor conoce tu corazón y no puede actuar sobre una persona fluctuante, porque el Señor está buscando personas firmes en sus decisiones, personas que digan, vuelvo a repetir, que pongan las manos en el arado y no miren para atrás. Dios conoce nuestros corazones. A todos nos gusta que Dios pueda galardonarnos. A nosotros nos gusta escuchar que el Señor nos premia. Nos gusta entender que Él nos premia. Pero Él conoce nuestros corazones. Yo tengo que hablarte esta verdad. Entonces hay gente fluctuante, gente que no sabe, que no sabe hacia dónde va a ir o qué es lo que va a hacer. Entonces es ahí donde nunca pueden ser premiados ese tipo de gente. Es decir, ¿por qué? Porque no son buenos soldados de Jesucristo, no están firmes, es decir, no permanecen, es decir, ante cualquier situación ya están pensando en renunciar, ya están pensando en retroceder, ya vienen premeditando. Entonces no pueden recibir ese grande galardón. El galardón grande, los premios, están preparados para aquellos que verdaderamente dicen, Señor, hago lo que dice tu palabra, pongo las manos en el arado y no miro hacia atrás. Así que quiero hablarte de dos pasajes que puedas buscar en tu Biblia, que nos hablan de el galardón para aquellos que permanecen fieles, pase lo que pase. Mateo capítulo 19, verso 29. Si televisión me ayuda, dice Mateo 19, 29. Dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es decir, que el Señor le está diciendo, no está diciendo que tenés que dejar, que tenés que renunciar a tu padre, a tu madre, sino aquel que priorice poner a Cristo en primer lugar, es decir, poner en primer lugar al Señor, poner en primer lugar tal vez lo que está haciendo, lo que tiene que hacer, o las cosas que tienen que ver con el trabajo muchas veces de cada uno. Cuando aprendemos a priorizar, dice que esas personas recibiremos 100 veces más y heredaremos la vida eterna. Pero tengo otro pasaje que está en Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Y dice, no temas en nada de lo que vas a padecer.
He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, dice. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. También la Biblia nos aclara que dice su palabra que tenemos que resistir al enemigo, al que viene a batallar contra nosotros, que es Satanás, y viene con sus mañas y siempre, por lo general, como siempre les digo, él no va a venir a atacarte de frente porque es un ser espiritual, es espíritu. Entonces él va a tener que encarnarse en un cuerpo para poder atacarte, para poder enfrentarte, para poder presentarte batalla de cualquier índole. Después vamos a hablar un poco más adelante de las batallas que de las batallas que Satanás nos presenta, cómo son las batallas. Entonces dice que sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces no temas, dice, no temas. Y la Biblia nos manda a resistir al enemigo y no volver atrás. Es decir, cuando resistimos, nosotros somos vencedores, somos más que victoriosos. Entonces quiero que puedas entender que la primera palabra que estamos analizando, que estamos meditando o reflexionando, como quieras llamar, es la firmeza. Y la firmeza es una palabra que en el original del griego significa estar, permanecer, estar anclado. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Como buenos soldados de Jesucristo, pase lo que pase, estar allí, no retroceder, no renunciar. Aunque tal vez vamos a ver a muchos renunciar. Vamos a ver a muchos renunciar, pero nosotros como buenos soldados de Jesucristo tenemos que estar hasta el final. ¿Por qué? Porque sabemos que hay grande galardón para nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender a mirar la cruz de Cristo en todo tiempo. Saber que esa cruz es la que nos dio victoria. Saber que esa cruz, en esa cruz Cristo derrotó al mismo infierno y nos entregó a nosotros las llaves para poder ser más que vencedores. Cuando nosotros tenemos la mirada puesta en la cruz de Cristo, vamos a ir muy lejos. No habrá quien nos detenga, no habrá quien nos quite la firmeza, porque es la firmeza lo que tenemos que mantener en todo tiempo. Y la firmeza solamente no la mantenemos con nuestras fuerzas. Es imposible nosotros mantenernos firmes con nuestras fuerzas. A la firmeza la mantenemos mirando la cruz de Cristo. A la firmeza la mantenemos entendiendo que el Espíritu Santo es nuestro divino ayudador y Él nos mantiene firmes en este camino sin fluctuar, sin mirar a los costados. Tal vez vamos a ver a muchos que renuncien, tal vez vamos a ver a muchos que retroceden, pero si nosotros aprendemos a mirar la cruz de Cristo, a entender el sacrificio que Él pagó, el precio que Él pagó por cada uno de nosotros, eso es más que suficiente para que nuestras batallas, para que nuestros enemigos salgan huyendo. Así que quiero animarte a que puedas estar firme en este camino. Puedas estar firme, que puedas estar allí como un buen soldado de Jesucristo. También otra de las palabras que quería hablar es acerca dice que no solo firmeza, sino perfectos, decía la palabra que leímos en Colosenses. Es decir, perfectos. Y para eso quiero leerte, en el libro de Timoteo, hay un pasaje muy, muy importante, que habla acerca, en el contexto de esta palabra, primera de Timoteo capítulo 5, verso 13, habla acerca de una sugerencia para las viudas. Habla de las viudas mayores de 60 años y menores de 60 años y recomienda el libro de Timoteo capítulo 5, verso 13, hace una recomendación a las viudas jóvenes, pero que también tienen que ver. Es decir, yo tomé el versículo 13 porque tiene que ver con lo que muchas veces nos lleva a nosotros a retroceder. Es por eso que tomé solamente el versículo 13. Dice, y también aprenden, dice, a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Es decir, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo en el contexto de esta historia, de toda esta palabra, a que las viudas jóvenes se casen
y que se dediquen tengan hijos y se dediquen a cuidar hijos. ¿Por qué? Porque Pablo le decía, sugería esto. ¿Por qué? Porque si no, dice que iban a andar ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Es decir, el contexto está aplicado para las personas viudas, mayores de 60 y menores de 60, si usted quiere leer todo, todo el pasaje de 1 Timoteo capítulo 5. Pero me tomé este versículo, el verso 13, porque habla de una gran realidad muchas veces que no podemos negar dentro y fuera de la iglesia. Muchas personas que cumplen con esta descripción de las mujeres a las cuales Pablo se estaba refiriendo. Yo no solo me estoy refiriendo a las mujeres, sino que Pablo se estaba refiriendo a un tipo de mujeres que eran las viudas menores, las viudas jóvenes, pero no cabe duda que muchas veces hay personas, tanto hombres como mujeres, que cumplen con esta descripción que el apóstol Pablo estaba definiendo en su carta a Timoteo. Entonces, quiero que puedas entender que dice perfectos, es decir, las críticas, los conflictos, las murmuraciones, no pueden hacernos volver atrás, no me harán volver atrás. Entonces, fíjense que está hablando de personas, y vuelvo a recalcar, tanto hombres como mujeres, porque esta descripción del apóstol Pablo a Timoteo muchas veces se refleja en muchos hombres y mujeres, como por ejemplo, él habló del ocio, dice ociosas, es decir, no hacen nada por la iglesia ni por el reino de Dios, y critican a los que están trabajando, son ni tan ni muy, es decir, ni hacen ni dejan hacer. Y estos días estaba hablando con uno de los discípulos de la iglesia, con uno de los hermanos que viene, que estamos siempre juntos allí trabajando codo a codo. Y la verdad que me contó una experiencia, porque también habla no solo del ocio, sino habla del chisme, dice. Las personas que les encanta hablar de la vida de otras personas, pero también dice que habla de los entremetidos, de los que no tienen, vio de los que, como dicen ahora, acá nomás es entre vos y yo nomás, o sea, vos no tenés nada que ver, acá entre nosotros nomás es. Pero hay personas que les gusta meterse en vida ajena, es decir, hay personas que pareciera que no tienen vida propia y que les encanta meterse en vida ajena. Entonces, personas que les gusta inmiscuirse en asuntos ajenos, es decir, que hablan lo que no deben, sus palabras no son edificantes para la iglesia ni para los hermanos, sino que son destructivas, no hablan de Cristo, sino de las personas. Así que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le habla de 3 espíritus que hay que echar fuera, pero que, como les digo, encajan perfectamente muchas veces o describen muchas veces a hombres y mujeres que no solo son, o mujeres que no solo son viudas, es decir, el ocio, el chisme, el entremeterse, son espíritus que muchas veces lo único que hacen es hacer retroceder a muchos, no mantenerlos firmes. Y me contaba este hermano acerca de una persona a la cual él le estaba predicando. Este hermano le estaba predicando a una persona que tenía muchísimos problemas espirituales porque había sufrido mucho en su infancia, había sufrido mucho en su adolescencia. Y cuando él estaba predicándole, este muchacho comenzó a cambiar, esta persona comenzó a cambiar y comenzó a sentirse diferente, a sentirse distinto. Pero no faltó un entremetido, no faltó un chismoso, y digo también ocioso, porque se ve que no tenía vida propia y nada que hacer, que era uno que retrocedió. Y este hermano me dijo, mira, me dio el nombre y todo. Así que cuando me dio el nombre me di cuenta que era uno que retrocedió, uno que nunca se mantuvo firme, uno que no tiene vida propia. Y si hay algo que a mí me molesta, les digo la verdad, le tengo que abrir mi corazón, aunque me estén viendo mucha gente, me molesta esos que retroceden, que luego no tienen vida propia y lo único que hacen es entrometerse, andar chismoseando de casa en casa, porque son ociosos y haciendo caer a los débiles en la fe, como ocurrió con esta persona. Yo me quedé sorprendidísimo cuando estábamos allí platicando en una cena con este hermano,
porque las veces que nos juntamos a hablar con los hermanos a cenar o a comer algo, es para hablar acerca de las cuestiones del reino, de cómo estamos trabajando, y me sorprendió en la manera de que, por eso les digo que este pasaje, esta carta de Pablo a Timoteo, cuando yo la leí, no solo para mí encajaba con las viudas mayores y menores de 60, sino refleja a muchos hombres y mujeres que también tienen estas características. El ocio, es decir, no tienen nada que hacer, no tienen nada que hacer. Entonces molestan a los que están trabajando para el reino, ni hacen ni dejan hacer. Viven hablando, les encanta hablar de otras personas, se meten en lo que no les interesa. Entonces, qué importante es que podamos nosotros, a pesar de ver este tipo de personas, porque se nota que existen este tipo de personas, estar firmes, mantenernos firmes, a pesar de que son un tropiezo para la obra de Cristo. Pero no importa. Es decir, yo de este tipo de gente vi desde que me entregué al Señor. Y recuerdo que en los primeros tiempos, cuando todavía era medio débil en la fe, esto me inquietaba un poco, me ponía mal. Muchas veces pensé en renunciar en los primeros tiempos cuando escuchaba a personas que no tenían nada que hacer, a personas entrometidas, a personas chismosas. Este, me, es como que me querían dañar en los primeros tiempos, pero el Señor luego fue fortaleciéndome y me llevó a entender que en la parábola del trigo y de la cizaña, me llevó a entender que Él al final de los tiempos se encargará de aquellos que parecen trigo, pero que no lo son. Cuando hablaba de esta parábola, el Señor le estaba hablando de los verdaderos creyentes y los que se parecen a los creyentes. Entonces, los que parecen iguales, porque el trigo y la cizaña son la misma cosa, simplemente que el trigo cuando lleva fruto en abundancia. Y la cizaña va de un lado para otro, es una plantita que se parece al trigo, pero va de un lado para otro. Entonces, cuando fue pasando el tiempo, el Señor fue fortaleciendo mi vida. Entonces, que nada de estas cosas tengan que venir a acechar nuestras vidas y nos quieran alejar del Señor. Este tipo de personas habrá siempre, no nos tiene que sorprender. Pero la Biblia dice, hay de aquel que hace tropezar a alguien. Y la verdad que a mí me llamó mucho la atención porque este era un nuevo, un débil en la fe, que que retrocedió, que ya era viejo en el Evangelio, ya conocía todo y se nota que conociendo aún así se retrocedió, comenzó a hablarle mal acerca de la iglesia de Jesucristo. Porque no le habla mal de una iglesia, no le habla mal de un pastor, está hablando mal de la iglesia de Jesucristo, dejando mal a aquel que murió por él en la cruz, aquel que pagó un sacrificio. Es decir, no tiene un poquito de conciencia de que hay uno que pagó un sacrificio por él en la cruz del Calvario. Hoy tal vez no va a notar las diferencias, pero yo quiero verte de aquí a un tiempo cuando Cristo venga a buscar su iglesia o cuando tenga que partir con el Señor. Porque las siembras, dice la Biblia que todos rendiremos cuenta delante del Señor de nuestros actos. Todos pasaremos por un juicio el día de mañana y estaremos allí a cara descubierta y allí están anotados todas las cosas que hemos hecho, tanto las mías como las tuyas, están todas anotadas. Y un día pasaremos por ese tribunal de Cristo. Por eso es que qué importante es que podamos nosotros hacer las cosas bien y permanecer firmes en el Señor. Quiero que entiendas que la palabra perfecto viene del original griego teleios, que significa alcanzar madurez, es decir, estar maduro, estar completo. Un cristiano maduro espiritualmente no se deja mover por un ocioso. Un cristiano maduro espiritualmente no se deja mover por comentarios o por chismes. Un cristiano maduro espiritualmente no se deja mover por conflictos. Un cristiano maduro espiritualmente no se deja llevar por lo que otro inmaduro puede hacer. Es decir, no se deja llevar por las críticas. Un cristiano maduro comprende. Yo quiero que entienda, porque un cristiano maduro comprende que la estrategia de Satanás es usar conflictos, críticas, chismes, con el simple hecho
de desanimarte. Un cristiano maduro entiende eso. Yo cuando comienzo a escuchar murmuraciones, conflictos, críticas, chismes, yo entiendo, porque Efesios capítulo 6, verso 12 dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces un cristiano maduro sabe, entiende, sabe que es un pobre hombre, una pobre mujer que no está entendiendo las cuestiones espirituales y está siendo usada o usado por el mismo infierno. Está siendo usado con el ocio, entonces no tiene nada que hacer por la iglesia, no hace nada en la iglesia, no hace nada por el reino. Una persona ociosa es una persona no solo que no trabaja, sino que no hace nada por el reino de los cielos y critica al que está trabajando. Por lo general, el que nunca critica al que nunca está haciendo nada. Ese siempre está criticando, está sacándole el cuero a la otra persona. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada. Porque no está haciendo nada por el reino. Pero el que está ocupado en el reino, trabajando en las cosas del reino, no tiene, y maduro, no tiene manera de distraerse, porque está constantemente ocupado en las cosas del reino. Entonces, nosotros que estamos ocupados en las cosas del reino, nos pueden criticar, pueden murmurar, pueden calumniar, pero tenemos es decir, no estamos de balde, es decir, no estamos sin hacer nada, porque el ocio es una persona que no tiene absolutamente nada que hacer. Entonces, como no tiene nada que hacer el santo día, por lo menos si trabaja o agarra una pala y comienza a hacer aunque sea una cuneta para una zanja para cuando llueva y corra el agua, entonces no tendría tiempo de estar mirando lo que otros hacen. Pero hay gente que está constantemente mirando lo que otros hacen, que está pendiente de lo que otros hacen. ¿Por qué? Porque no tienen nada que hacer. Y por lo general, al que está haciendo algo es al que le están criticando. Por lo general, nunca. Yo tengo como un medidor o un test, digo siempre, si yo no hago nada, nadie va a decir nada. Pero cuando yo comienzo a hacer algo, seguramente ahí van a comenzar las críticas. Los otros días nosotros hicimos misericordia y de hecho vamos a usar los medios que tenemos para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que hacemos y seguiremos haciendo misericordia. Y no faltaron los que no tienen absolutamente nada que hacer, que están todo el día de balde, que están pendientes de lo que estamos haciendo y comenzaban a ponernos en las redes fotos, posteaban en las redes mensajes que no hay que mostrar lo que uno hace, que hay que hacer en silencio. Nosotros no haremos nunca nada en silencio, porque el que hace en silencio, los que hacen a escondidas, son personas que están haciendo cosas malas. Nosotros haremos cosas abiertamente siempre y mostraremos todo lo que hacemos. Es más, hasta yo quiero decirle a esas personas que son tremendas personas maleducadas y no tienen conciencia y son mal agradecidos también, porque algún día muchas de esas personas estuvieron en la iglesia, fueron ayudadas por el Señor, fueron ayudadas por hermanos de la iglesia, hasta sacaron una foto que se nota muy bien que es alguien que pertenece a la iglesia, que es la pastora, con una selfie entregando mercaderías a una persona como diciendo: aquí estoy yo entregando. Pero sabemos que pobrecitas o pobrecitos son usaditos por el mismo infierno. Satanás necesita un cuerpo de donde expresarse. Entonces, eso sabemos que siempre van a estar los que nos critican, los que no tienen nada que hacer. Los resentidos sociales son los que critican, porque son resentidos sociales, frustrados de la vida, por no creer en Cristo, por no entender que Cristo tiene una salida y ellos pueden tener la posibilidad, uno en Cristo puede tener la posibilidad de ser una persona distinta, de poder avanzar, de poder crecer. Entonces, nosotros nunca haremos nada. Si el Señor nos dio los medios, todo lo que hacemos lo vamos a sacar, lo vamos a publicar. Mientras estemos aquí en la tierra, usaremos los medios para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que los testimonios que mandan los hermanos, testimonios de lo que están viviendo. Nunca dejaremos de pasar los testimonios, porque eso necesitamos. Nosotros queremos siempre aprender y lo necesitamos, glorificar el nombre de nuestro Dios, exaltar el nombre de nuestro Dios, que es el fin
que tenemos aquí en la tierra. Nada nosotros vamos a llevarnos, sino que la gloria siempre va a ser para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra, el maduro espiritualmente, la persona madura espiritualmente, es la que ya sabe. O sea, ya sabemos. Los que somos maduros ya sabemos, ya sabemos quiénes son, ya sabemos que hablan, quiénes son los que dicen chismes. O sea, son este tipo de personas. Personas ociosas, personas resentidas en la sociedad, personas frustradas porque alguna vez retrocedieron o porque a lo mejor quieren conocer a Jesucristo y el orgullo de no acercarse a una iglesia los hace poner mal, no pueden ver a otra persona que está trabajando en el reino de los cielos y dicen, mira, aquel ahora también va a la iglesia. ¿Y por qué no puede ir a la iglesia una persona? Mira, aquel también se hace el santulongo ahora. ¿Y por qué? ¿Por qué no puede ir? Mi pregunta es esta. Y siempre me he preguntado, y hoy lo digo públicamente, ¿por qué una persona que haya sido perdonada por Dios tiene que ser la opinión de mucha gente? ¿Por qué tiene que ser la opinión de mucha gente? Nuestras vidas pueden ser vidas tal vez desastrosas, pero ¿por qué una persona tiene que ser la opinión de otra persona? Que no tienen vida propia para mirarse primero ellos. Jesús dijo en una oportunidad, dijo a los fariseos eran personas de este tipo, así que estaban pendientes. Para colmo, los fariseos conocían la palabra y estaban allí persiguiendo constantemente a Cristo. Y ellos dijeron, como perseguían una vez y criticaron a una persona, el Señor les dijo que no sean hipócritas, que primero se saquen la viga que tienen en el ojo y luego traten de quitar la espina del ojo ajeno. Entonces, la palabra, como les dije, perfecto, habla de personas maduras. Nosotros como personas maduras tenemos que saber que siempre habrá este tipo de gente. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados. Y Romanos capítulo 14, verso 12, como les decía hoy, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno dará cuenta de sí. Es decir, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano o a la otra persona. Ahí está en pantalla. Entonces, eso significa ser una persona perfecta, es una persona madura. Una persona que ya sabe que va a ser criticada. Una persona que ya sabe que cuando hace algo siempre están los que no tienen nada que hacer, los que son chismosos, los que se entrometen en la vida de los demás. Pero eso no es un motivo para que nos volvamos atrás. Claro que cuando somos débiles en la fe, como les contaba al principio de mi vida en Cristo, esto me afectaba muchísimo, esto me hacía sentir mal y muchas veces yo decía, pero ¿por qué será que también en la iglesia existen este tipo de personas? La pregunta del millón, la pregunta que mucha gente se hizo, hasta que entendí que una iglesia no es un museo de santos, sino es un hospital de personas de enfermos espirituales. Es decir, allí vamos todos los que estamos enfermos espirituales. Yo vine a Cristo porque yo estaba enfermo espiritualmente, estaba vacío espiritualmente y necesitaba sanidad. Pero necesitamos madurar como cristianos, ser maduros, porque la madurez, ser perfectos, ser maduros, eso nos llevará a nosotros a poder resistir y a poder entender que no tenemos que hacerle caso. Entonces es tan importante que podamos nosotros ser maduros espiritualmente. Entonces sabemos que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le habló de las personas ociosas, de las chismosas y de las entremetidas que simplemente quieren hacer tropezar para que vuelvas atrás. Hay una película cristiana que les recomiendo, una película que es una película muy cómica, pero tiene un trasfondo pero muy importante y muy espiritual. Es una película que habla del final de los tiempos. No es una película nueva,
pero habla del final de los tiempos y se llama A Medias Tintas. Habla de una iglesia que todo era, todo lo que hacían era para agradar al hombre, y una iglesia de gente que solamente se dedicaba a agradar a Dios. En la iglesia que solamente se dedicaban a agradar al hombre, allí había chismosos, allí había gente que hacía lo que quería porque querían agradarse el hombre con el hombre. Pero en la iglesia que solamente buscaban agradar a Dios, allí es donde se veía el crecimiento, la madurez, la espiritualidad. Y la película se llama Medias Tintas. Y es una película es muy cómica para los cristianos, pero a su vez es una película que está libre, está en YouTube, la pueden mirar, pero habla de pautas espirituales muy, pero muy importantes. Entonces, necesitamos nosotros aprender, aprender a ser maduros en el Señor. Una persona madura espiritualmente, como les dije, no se deja mover por comentarios, no se deja mover por chismes, no se deja mover por conflictos, no se deja mover por nada que pueda darse en la iglesia, fuera de la iglesia. Es una persona que avanza y que sigue, que sigue, que sigue. Y eso es lo que tenemos que nosotros buscar, seguir. Hay que seguir adelante, hay que madurar espiritualmente, porque lo que tenemos por delante siempre es mucho mejor. Y quiero hablarte de lo último, de la última palabra que hablamos de la firmeza, de la perfección, pero quiero hablarte de la persona completa. Y para eso quiero que podamos ir al libro de Gálatas, capítulo 1, verso 6, y dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando una persona, la palabra completo también viene del griego, y en el original significa plenamente convencido de algo que es verdadero. Es por eso que debemos entender que hay un solo evangelio, hay una sola palabra de Dios. Entonces, las falsas doctrinas, los falsos maestros no nos tienen que hacer retroceder, sino que cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos que entender que en Cristo no tenemos todo. Y la doctrina de Cristo, es decir, lo que Cristo predicó en su palabra, es una sola. Entonces, que ningún falso maestro, que ninguna falsa doctrina nos haga retroceder. Porque muchas veces muchos vienen a hablar en el nombre de Dios, hablan en el nombre de Jesucristo, pero sus doctrinas son doctrinas que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Es decir, que esas cosas no nos hagan retroceder, Y quiero que puedan entender esto, porque el apóstol Pablo le escribía a los Gálatas y le decía: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, o tan pronto, dice otra versión, le estén dando la espalda a Dios, quien los llamó a través del generoso amor en Cristo. Dice, están desertando de Dios para aceptar unas buenas noticias, dice, o sea, una palabra diferente a la que les anunciamos. Algunos que los están, sino que hay algunos, dice, que los están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo, dice Gálatas capítulo 1, versos 6 al 7. Entonces, la palabra completo en el original es plenamente convencido de algo que es verdadero. Entonces, yo quiero ir redondeando y quiero que puedan volver a ponerme televisión Colosenses 4:12, que es la raíz de la palabra que fuimos, o sea, lo que fuimos desglosando de la palabra. Desglosamos que
no, el texto, que en este texto hay 3 palabras muy importantes: firmes, perfectos y completos. Necesitamos estas 3 cosas para poder seguir adelante. ¿Y quién nos puede dar estas 3 cosas? ¿Quién nos puede persuadir, nos puede ayudar a estas 3 cosas? El Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu Santo, para que podamos decir: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Quiero animarte a que ninguna de estas cosas te hagan retroceder. Batallas, vendrán muchas batallas, pero Dios puede darnos todas las victorias. Él puede entregarnos todas las victorias. ¿Por qué te digo puede? Y no te afirmo Él te va a dar, porque depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros. Muchas veces a veces los pastores queremos decir: sí, Dios te va a dar la victoria, pero muchas veces nosotros los pastores no analizamos lo que analiza el Espíritu Santo. Dice que Él escudriña los corazones de las personas. Entonces a veces le aseguramos una victoria a alguien que quiere tener victoria, pero que no vive una vida conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces es muy difícil que esa persona tenga victoria. Y allí es cuando la persona retrocede, porque hablamos recién de que tenemos que aprender a ser maduros, tenemos que alcanzar la madurez, tenemos que estar convencidos de que Cristo es el que nos va a ayudar y nos va a salvar. Por eso quiero animarte a que puedas ser una persona que no retrocede. Cristo puede ayudarte, puede darte todas las victorias que estás necesitando, las salidas que estás necesitando. Pero si no hay una vida conforme al corazón de Dios, un esfuerzo por ajustar tu vida a la palabra de Dios, es cuando allí una persona se frustra, una persona retrocede. Es cierto que la Biblia está llena de promesas. Hay 3.500 promesas en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. También la Biblia nos habla de que tenemos nosotros libertad para escoger. Pero tenemos esa libertad para escoger lo bueno. Cuando no teníamos a Cristo teníamos libertad, pero para escoger solamente lo malo. Hoy la Biblia nos pone lo malo y lo bueno delante de nosotros. Entonces, qué importante que es que podamos, dice la Biblia, que podamos elegir lo bueno. La palabra dice que tenemos libre albedrío. Es decir, ¿qué significa esto? Que podemos hacer lo que nosotros quisiéramos. Podemos hacerlo, solo que no todas las cosas a mí me convienen, no todas las cosas a mí me edifican. Hay cosas que me edifican y hay cosas que no me edifican, pero Dios no nos pone restricciones. Es decir, por ahí se malentiende que el Evangelio es un conjunto de reglas que están como presionando nuestras vidas. Para nada. El Señor no nos presiona. El Señor, con su amor y su misericordia, nos entrega la palabra y nos dice: esto es lo que tienen que hacer. Él dice: no se aparten de esto, ni a diestra ni a siniestra, y todo lo que hagan prosperará. Él mismo nos dice en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Obedecer la palabra para no volver atrás, para no retroceder. Entonces, qué importante que podamos ser personas que vamos hasta el final, que vamos hasta el final. Una persona que va hasta el final, es muy conocida la persona que va a ir hasta el final, porque es una persona que siempre estará firme y que en su vida natural, en su vida, siempre termina lo que empieza. Tienes la conducta de empezar y de terminar. Esa es una persona que uno puede tener, uno puede ver de una manera visible que es una persona que no va a retroceder, que no va a fallar. Imagínense, si en lo natural podemos empezar y terminar lo que vemos, ¿cuánto más podemos hacerlo al que no lo vemos y al que verdaderamente nos ayuda? Porque Cristo es el que nos va a ayudar, Cristo es el que nos va a sostener. El Señor, al que no vemos, es el que va a estar siempre cerca nuestro para que ninguno retroceda, que ninguno venga para atrás para perdición, sino que podamos ir para adelante, siempre hacia adelante, mirando la cruz de Cristo. Quiero alentarte y quiero animarte, mi hermano en Cristo, en esta noche de discipulado, a que a pesar de todo lo que ocurra a tu alrededor, a pesar de las cosas que muchas veces puedan decir de tu vida, puedan difamar de tu vida, que no te detengas, sino que sigas adelante, que creas en la persona de Jesucristo, porque cada uno de nosotros
vamos a tener que rendir cuentas y la salvación es individual. Es decir, yo debo preocuparme por mi vida espiritual y cómo voy a ir hacia adelante, cómo voy a caminar en esta vida con Cristo. La salvación es individual. Entonces quiero alentarte a que en esta noche este discipulado te pueda haber sido útil para edificación de tu espíritu y que puedas entender que nada puede hacerte retroceder porque en nosotros está la decisión. Quiero leerte el último pasaje de Hebreos 10:39, pero en la versión de lenguaje para todos. Dice así: pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Así que quiero alentarte que seas un hombre, una mujer de fe, una persona de fe, una persona que le cree a Jesucristo, una persona que no retrocede, una persona que se enfrenta con una batalla, pero dice, yo sé que de esta voy a salir porque yo no estoy solo. Quiero decirte que ninguno de nosotros estamos solos. Solo estamos cuando queremos. Solos estamos cuando nosotros decidimos, pero si nosotros decidimos estar con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios estará allí dándonos la victoria. El Espíritu Santo estará allí abriendo caminos, guardándonos, cubriéndonos. Hoy, esta tarde, yo estaba buscando al Señor intensamente y una de las cosas que entendí en mi espíritu es que Él siempre va a estar guardándonos. Cuando hay búsqueda, cuando hay tiempo de búsqueda, cuando hay tiempo de buscar al Señor, cuando priorizamos y tomamos ese tiempo para poder buscarlo a Él, Él nos lleva a comprender su propia, cómo es la naturaleza de Él, cómo es Él. Y el Espíritu Santo me llevó a entender que Él siempre va a estar guardándonos y cuidándonos, que vamos a estar muchas veces en aparente derrota. Y Satanás siempre va a hacernos creer que estamos en derrota, pero estamos siempre en victoria, porque a pesar de las batallas, a pesar de las pruebas y las tribulaciones, el Señor siempre nos sacará victoriosos. El Señor dijo en su palabra, dice que el salmista escribió, pacientemente esperé en Jehová, dice, Él fue el que me sacó, enderezó mis pies, me puso sobre peña, dice, sobre roca, sobre algo sólido, enderezó mis pies, dice, me sacó del lodo cenagoso, dijo el salmista, y muchos vieron lo que el Señor hizo. Es decir, que cuando Dios va a pelear una batalla por vos, muchos se van a dar cuenta y muchos van a ver. Pero pacientemente esperé al Señor, dice. Quiero animarte, pacientemente peleemos y estemos confiando en el Señor y peleemos nuestras batallas porque Dios nos dará la victoria. Así que mi hermano, mi hermana que estás en Cristo, porque este es un discipulado apuntado para gente cristiana, quiero animarte y quiero que puedas entender que el Señor te va a dar la victoria. No retrocedas, no retrocedas, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo.